Y nos vamos ya a la página del libro sobre la tarea de esta semana. En la página 68 estamos todavía, creo, sí, en la página 68 del libro, y la clase número 6 es el numeral 5, numeral 6 y numeral 7 de los ejercicios. Hice una hoja de Word con los ejemplos de cómo van a quedar los ejercicios, que en un momento les voy a presentar, y voy a explicar lo general, que sería el 5. El 5 vamos a escribir oraciones con la información que nos dan aquí, que está dividido por medio de diagonales. Dice usando el pasado progresivo, agregándole la palabra when, que quiere decir cuando, y luego haciendo otra oración con el simple past. Ambos son pasados, solo que uno es progresivo, que lleva el verbo to be, was y were, y el otro es el tiempo pasado simple, que el verbo que me dan tengo que buscarlo, pasarlo a pasado, y lo tengo que buscar en la lista de los irregulares, o lo tengo que agregar ed al final, o solo la d de dedo al final, dependiendo cómo termine el verbo. Aquí tengo que aprender a saber investigar o informarme qué verbo es regular y qué verbo es irregular. El regular es el que le agrego ed y el irregular es el que cambia completamente. Entonces, el ejemplo de la oración está en cursivas, que podemos ver cómo va a quedar. Vamos a hacer las oraciones nosotros ahorita en el documento Word en tiempo real, para que vean cómo se van formando y ustedes forman las demás que quedan pendientes. En el ejercicio 6 vamos a escribir oraciones usando el tiempo pasado simple con la palabra because, que es la que va a unir la otra oración en tiempo pasado progresivo. Si se dan cuenta, son los mismos tiempos de acá, solamente que aquí usamos otra palabra que es because para unir ambas oraciones, y primero es el simple y después el progresivo. Y el mismo cuidado, ¿verdad? De ver cuál es el verbo, si es regular o si es irregular. Y la palabra because responde a why, que quiere decir por qué. When, cuándo, y because, por qué. Y por último, en el numeral 7, vamos a los números del 1 al 5 son beginnings, oraciones que inician, algunas con when, otras con if, con el conditional, y de la A a la E son terminaciones que tienen que casar o tienen que completarse con los numerales del 1 al 5. Aquí tenemos que traducir para saber qué oración es la que corresponde. Todo eso lo vamos a hacer. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos y ustedes terminan de hacerlos en su casa copiando la información. En un momento les mando las fotos de las oraciones para que no tengan que abrir el documento o tengan que cargarse más con documento PDF, sino que en base a las fotografías puedan seguir haciendo las oraciones. Bueno, vamos a la página entonces donde están los ejercicios, cómo se van a hacer escritos. Muy bien, entonces quedamos en que en la clase 6 para ustedes, que es un review, en el numeral 5 hay que hacer oraciones, ¿verdad? Usando el pasado progresivo, la primera oración, uniéndolas con la letra when y usando el simple past con la otra oración. Y no solo nos dan información que está dividida por medio de diagonales. Muy bien. Aquí tengo una presentación que está utilizando el mismo, que está explicando los tiempos. El simple past es cuando nosotros usamos un pasado acerca de algo que completa una acción, hábito o situaciones. Y vemos en negrillas los verbos y palabras que le dan, que se pueden agregar al tiempo pasado, que yesterday significa ayer. Sí, también puedo agregar always. También lo puedo agregar en que está en pasado, y ven que también está when, la palabra when, que es la que según une oraciones. Entonces, lo que está en negrilla es el verbo. I went to the cinema yesterday. Went es el pasado de ir, que es yo fui. Yo fui al cinema o al cine ayer. I always visit, está en pasado, visité. Yo siempre visito o visité a mis abuelos en los descansos de verano. When I was little, cuando yo era pequeño, cuando yo fui pequeño. Y I live near, yo vivo cerca de Liverpool por un par de años. Viví cerca de Liverpool por un par de años. El pasado continuo es algo que sigue sucediendo. O sea, pasó en el pasado, pero sigue sucediendo. Interpreta acción, specific time, a interruption, and parallel actions. I was watching, yo estuve viendo televisión when the phone rang, cuando el teléfono sonó.
Yo estaba viendo televisión. Last night at 7, la semana pasada a las 7, I was having dinner. Yo estaba cenando. Yo estuve cenando. While she was doing, mientras yo estaba haciendo her work, su tarea, mientras ella estaba haciendo su tarea, her brother, su hermano, estaba jugando fútbol, was playing football. Vean que está en pasado. Entonces, aquí tengo ya la primera oración. Solo nos dieron este dato. Vean, lo voy a poner en más grande para que lo puedan ver. Si están usando teléfono, les va a costar un poco. Vamos a ver cómo se ve en 200. Ok, esta es la oración número 1. No solo nos dieron la palabra Ryan, el verbo sail, que quiere decir navegar, el verbo caer a la borda, y el verbo caer y a la borda, overboard. Entonces, la oración va a empezar con Ryan, le tengo que agregar el verbo to be, was o were, dependiendo qué pronombre, que en este caso es was. El verbo sail le tengo que agregar ing, entonces queda sailing. When, agrego la palabra when, que aquí me dice que tengo que agregar en todas las oraciones, esa palabra debo agregar. When he fell, la palabra fall, el verbo fall, lo tengo que buscar en pasado y en pasado es fell, cuando él cayó a la borda. Entonces, él estaba navegando cuando él cayó a la borda. O del barco podría traducirse. Así quedaría la oración. Vamos a hacer la siguiente oración. Solo le voy a dar aquí para que baje la figura de la explicación. Y ahorita les presento cómo el libro me está diciendo que es cómo es la otra oración para que tengan una idea. Bueno, entonces la siguiente oración es Alex, es la 1, ¿verdad? Alex, el verbo take, palabra pictures, después uno con when, pronombre he, el verbo que tengo que buscar en pasado es drop y his bag. Entonces aquí dice Alex tiene que quedar la oración. Alex estuvo tomando fotografía cuando él botó o perdió su bolsa. Aquí el verbo está drop. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Por favor, apáguenlo. Había un otro, pero igual que tus Vamos a ver quién era. Mónica. Gracias, Mónica. Ok, entonces vamos a regresar al libro. Fíjense, pues, qué información me están dando en el libro. Es la 1 la que estoy haciendo. A esta información le tengo que hacer la oración. Le tengo que agregar was. En el caso de Alex es was. En el caso de Lara es was. En el caso de Jay y Emma es were porque son 2. En el caso de Carrie es was. Y en el caso de Simón es was. De Ramón es was. Entonces, este verbo drop, tengo que, los verbos, si no los conozco, tengo que buscarlos y después ver cuáles están en pasado. Ahorita les voy a enseñar una lista donde están los verbos. Si no está en esa lista, entonces le agrego ed. ¿Sabe? Drop en español. Entonces, drop es soltar. Cuando yo solté mi bolsa, soltar. Entonces, en un momento les voy a mostrar en qué lista lo vamos a buscar. Entonces, mi oración va a empezar con Alex was taking pictures. Agrego when para unir la otra oración. He y busco cómo se escribe, si drop se escribe igual o se escribe o cambia. Y his bag. Esta palabra, este verbo tengo que buscarlo. Este también. Y recuerda interview de phone ring, a este verbo ring y el verbo fall. Ok, el verbo fall ya está aquí, así que el pasado es fell, ¿verdad? Ya solo copio el de la primera oración a la hora de hacer la última. Estos verbos debo buscarlos. Ahora, los verbos que están aquí, que voy a poner en otro color, a eso les debo que agregar ing. A talk tengo que agregar ing, a do tengo que agregar ing, doing, dance, dancing, record, recording y listen, listening. Esos son ing y a los azules los tengo que buscar en la lista de verbos en tiempo pasado para saber si son correctos. Muy bien, entonces para eso me voy a ir a una lista que yo les voy a mandar en el documento que está al final. Solo lo voy a poner con vista de zoom menos para que lo veamos mejor. Aquí está. Miren, esta es una parte de la lista, pero hay más. Aquí vemos que hay una lista y no está drop.
porque está solo do en la D de dedo, que es do, did es el pasado. Bueno, entonces me voy a ir a buscarlo en internet. Si tengo internet, voy a aprovechar y lo voy a buscar en internet. Entonces voy a buscar pasado simple de verbo drop. O una lista. Entonces, aquí ya si busco eso, es dropped. Entonces es un regular. Quiere decir que al verbo drop yo le voy a agregar ed, pero le tengo que tengo que escribirle 2 veces la P, tengo que obligarle la letra P porque es irregular con una regla que dice que los terminados en consonante de una sola sílaba y le seguido de vocal le debo doblar la última. Por lo tanto, la oración va a quedar dropping. Veamos entonces en la página que está haciendo la maestra de Word cómo queda. Muy bien. Ay, creo que no me coloqué en donde era. Aquí está, review. Esta hoja se las voy a mandar para que la revisen. Entonces, mi oración número 1 va a quedar así. Pongo el número 1, busco el nombre del que me están pidiendo, que es Stay in the Hotel. No, este no es. Look. Vamos a ver qué número de ejercicio es el que me está pidiendo aquí para que me quede mi oración. Tengo que copiarlo, pero como no lo tengo en la pantalla, no puedo, pero ustedes sí lo van a poder ver ahí. Es Alex. Alex, el verbo que me están dando es take y le debo agregar was taking. A todas mis oraciones le agrego was o were. Was taking. Este es el ejercicio 5. Alex was taking picture. La palabra picture solo la copio. Pictures. Agrego when para unir la oración. El pronombre he, que ya me lo dieron. El verbo drop lo paso a pasado, agregándole ed y doblando la última. Y después solo copio el resto de la palabra de la oración. Entonces, ¿qué hice? Yo hice lo que está en rojo. Le agregué was. Al take le agregué ing. Agregué la palabra when para unir ambas oraciones y al verbo que me dieron que drop le agregué la ed porque es regular. Todo lo demás ya estaba en la información que está en morado, ya me la habían dado, yo agregué la que está en rojo. Queda, Alex estuvo tomando fotos cuando él soltó su bolsa. Esa es la oración 1. Vamos a hacer la oración 2 por si no quedó claro la mecánica del trabajo que voy a hacer. Y en la 2 es Lara, el nombre de la persona, el verbo do, que tengo que agregarle doing, pero aquí hay que agregar was también. Copio gymnastics, pon una coma, le agrego when a la oración, copio she, busco si heart es regular o irregular en la lista que me dieron o en el internet. Resulta que heart, para no buscarlo aquí, pero ustedes lo van a tener que hacer. Heart es regular, quiere decir que el verbo heart se escribe así tanto en presente como en pasado, así que lo dejo igual. Y el resto de la oración, her foot. Entonces me va a quedar así. Cuando yo lo escriba en ay, perdón, este no es. Cuando yo lo escriba en mi cuaderno, me va a quedar. Aquí está el Word. Me va a quedar entonces la oración copiando la información que me estaba dando el libro es Lara. Lara, agrego was, el verbo que me dieron es do y le agrego ing a do. Copio gymnastics. Agrego when a la oración, el pronombre que es she. Her lo dejo igual porque el verbo no cambia, se escribe tanto en pasado como en presente igual que ser ir. Her foot. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Agregué was, agregué ing a do, agregué when a la oración y her lo copié igualito. La oración es, Lara estuvo haciendo gimnasia cuando ella se hirió el pie. Así quedó, así queda la oración traducida. Lara was doing gymnastics when she hurt her foot. Así sería la primera, el inciso número 5 del primer ejercicio de la clase 6. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Gracias, chicos. A ustedes les va a tocar que hacer entonces el 3, 4 y 5 con los cambios que yo marqué ahorita en la hoja.
Y nos vamos al ejercicio 6. En el ejercicio 6 también son 2 oraciones unidas por la palabra because. Solo que la primera lleva ing. No, la primera va en pasado y la segunda es la que lleva ing. Al revés que en el ejercicio anterior. Los datos que me están dando son carry, el verbo go, tengo que averiguar cuál es el pasado y hasta aquí que es went. Copio home early, agrego la palabra because para unir la oración, copio she y aquí tengo que agregarle was o were dependiendo qué pronombre estoy usando. En este caso es was porque es she el pronombre y al verbo feel que me dieron le tengo que agregar ing. Aquí está. ¿Por qué está en negativo? Porque me están diciendo que es negativo. Aquí está not. Vean, entonces al was le tengo que agregar negativo. Wasn't feeling well. Sería Carrie fue a casa temprano porque ella estaba sintiéndose mal. Esa es la traducción. Ahora voy a hacer lo mismo con Steve. Steve, el pasado de stayed, este es regular, stayed, le agrego ed, in the hotel, because he was taking, agrego ing y agrego was, ing a take, le quito la e, le agrego ing, care of the group. Así quedaría. Ima, el pasado de get, creo que es got, ahorita lo vamos a investigar. Vamos a ver, aquí en el libro yo lo tengo, pero ustedes lo pueden confirmar si se meten a ver, buscar en la lista de verbos o bien en el Google, lo googlean. Es got, ¿correcto? Entonces, no es get, sino que lo paso a got, lost, escribo because para unir ambas oraciones, she, aquí es wasn't, porque me está dando el negativo, igual que acá, wasn't, y el verbo que debo agregarle ing, think, thinking, wasn't thinking. Jay and Lara, aquí es they, ¿verdad? Entonces aquí copio Jay and Lara, not play. Entonces, como está en negativo y el pasado es de play, es played, entonces sería, aquí tengo que agregarle didn't, porque está en pasado. Didn't, para volverlo negativo, el auxiliar did. Didn't a la oración, ahorita la vamos a hacer. Play se queda igual. Tenis. Agrego because aquí antes de it y después it was raining, ing a raining. Los demás están fáciles, solo es de agregar el was. Aquí también es wasn't, miren, porque perdón, aquí es didn't también, igual que la número 5 es igual que la número 3. Tengo que agregarle didn't para negar. Y de ahí ya solo le voy agregando was y el verbo fitting, fit, no, perdón, el verbo hurt es hurting. Entonces es hurting o hiriendo, hurting, hiriendo y aquí es feeling. Solo hay ing a feel. Ahorita lo voy a hacer en la página de Word para que lo veamos en tiempo real, cómo se hace la oración. Ok, entonces ya esta fue la primera, ya pasamos a la 6. En la 6 es como les estaba explicando. Ay, no sé por qué me corre aquí esta imagen así. Bueno, aquí está la lista de verbos. Bueno, entonces me dieron carry, ya vieron que quedó carry, went, pasé go, lo pasé a pasado. Home early, agregué because para unir oraciones. Le agregué wasn't porque es negativo. Acá me está diciendo que es negativo. A feel le agregué la ing, el ing de feeling, porque el verbo se debe poner en ing y al resto de la oración lo copié igual. Vamos a hacer la 2. Esa era vamos a hacer la 1, perdón. Entonces, la 1 del numeral 6 quedaría Steve, stayed, estuvo, stayed in the hotel, agrego because para unir oraciones. He was, agrego was. Y al verbo que me dieron, taking, es take, agrego ing, taking care of the group. Lo demás de la oración solo lo copio. Quedaría, Steve estuvo en el hotel porque, aquí está because, porque, esto lo agregué también, porque él estuvo tomando cuidado o teniendo cuidado del grupo. ¿Ok? Y en la oración que lleva el negativo,
que sería la oración número 3. La 2 ya la pueden hacer, que sería la 3, oración 3. Ay, no me deja acá, vamos a ver si me deja aquí. Bueno, en la oración 3, en el negativo, tengo que escribir Jay, son los nombres que me dieron, and Lara. Jay y Lara, como es negativo, no hay en la oración, pero tengo que agregar el didn't para negar. ¿Y por qué did? Porque está en pasado. Por lo tanto, el verbo play se queda igual, no le agrego ed. Play tenis, agrego la información que me están dando, agrego because para unir la oración, because it was. ¿Por qué it? Porque están hablando de... Déjenme ver. It was raining. Porque está lloviendo. Están hablando de una actividad que está pasando, no de ellos, sino que está lloviendo. Entonces, yo le agregué didn't a esta oración porque la tenía que poner en negativo. Si no tendría que ponerla en negativo, entonces solo le agrego ed a played. Pero como la tenía que poner en negativo, tenía que usar el auxiliar did y el negativo y didn't. Y because, que lo agregué, y al rain, que es la palabra lloviendo, el verbo llover, le agregué ing y agregué was a la oración que me tocaba porque es progresiva. Eso no me lo dio el libro, yo lo tuve que hacer para agregarlo. Y lo mismo de la 3 con la 5, le agrego didn't al verbo y el verbo sigue en su forma normal, no pasa a pasado. Aquí está la lista de verbos y aquí está cómo se forman los regulares, que les agrego ed o d y los sonidos de los regulares y ya nos vamos al último ejercicio. ¿Alguna duda sobre el ejercicio número 6? No, Miss. Ok, gracias. Ya cuando lo estén haciendo, si surgen dudas, me escriben. Y la última es de match. Dice match the beginnings and the endings. O sea, une, busca, encuentra cómo casan a los inicios con los finales. Los inicios son 1, 2, 3, 4, 5 y los finales A, B, C, D, E. Inicio 1. Aquí tengo que traducir para saber qué dice, para saber cuál va con cuál. 1 dice, when you send someone a text message, cuando tú le mandas un mensaje a alguien, entonces ya busco si A, B, C, D tiene que ver con esto y lo copio. Lo copio la oración completa. 2. If you press the red button, si tú presionas el botón rojo. 3. When you add 2 and 2, cuando tú sumas 2 más 2. 4. If you mix red and green light, si tú unes el rojo con el verde, las luces rojos con verdes. Y la 5. When I open the door, cuando yo abro la puerta. Respuestas. It makes a funny noise. Hace un ruido chistoso. La A. La B. Obtienes el color amarillo. La C. Su teléfono hace beep. La D. La televisión se enciende. Y la E. Tú logras el número 4. Entonces ya más o menos tenemos una idea de cómo quedan las oraciones. Aquí, como les digo, tienen que traducir para saber cuál va con cuál. Y pueden empezar a hacer la oración copiando desde el número 1. Entonces yo ya hice aquí la 1 donde dice their cell phone, pero yo lo hice al revés. Yo escribí primero en la letra. Déjenme, vamos a copiar acá para hacerlo bien y no se vayan a confundir. Entonces, mi oración quedaría la 1. When you send someone text, cuando usted le envía un mensaje de texto a alguien, la oración que sigue, o sea, el ending sería their cell phone beeps. El teléfono suena, el teléfono vibra o el teléfono suena. Así quedaría la 1. La 2, vengo y copio la 2. Entonces, ¿qué dice en la 2? En la 2 dice, if you press the red button, si tú presionas el botón rojo. Bueno, copiemos esa oración. Ustedes van a hacer lo que yo estoy haciendo, lo hacen en su cuaderno. Copian la oración, dice, entonces la 2 sería if, con mayúscula porque estamos empezando la oración. If you press the red button, coma, ¿cuál es la que corresponde a la número 2? La número 2 corresponde a la D de dedo que dice la televisión se enciende.
Entonces sería the TV, copio la que corresponde, según traduje o yo llegué a la conclusión, comes on. Y así quedaría la 2. Y ya ustedes van a completar la 3, la 4, la 5 y hasta la 5, que les quedarían 3 pendientes. Este sería el ejercicio número 3, el último ejercicio de la clase número 6. ¿Alguna duda? Ahorita les voy a presentar el libro por si tienen duda. ¿Alguna duda? Ya sería este lo último. La otra semana hacemos la otra página. No, Miss, no hay duda.